Cordial saludo para todos. Formalmente damos inicio a nuestro encuentro de hoy, en donde vamos a desarrollar nuestro inicio del corte, que representa una parte de preparación en cuanto a los temas que vamos a desarrollar en este cierre del semestre. El día de hoy contamos con un invitado pues especial que nos ha venido acompañando a lo largo de este semestre de manera particular. De igual manera, pues conscientes de que muchos de ustedes estuvieron también en la capacitación que Norlando Rueda de Legiscomex compartió el semestre pasado cuando estábamos en Logística del Comercio Internacional. Pues consciente de ello, hemos organizado con el señor Norlando hoy una capacitación de actualización de esos datos, pero de igual manera el conocimiento de algunos módulos de Legiscomex UFPS adicionales a los que ya conocemos. Pero antes de ello, y pues de darle la bienvenida y pues saludar a nuestro compañero invitado de Legiscomex, Norlando Rueda, vamos a hablar un poco sobre nuestra plataforma. Entonces recordemos que cuando nosotros ingresamos a nuestro DBSIS, aquí en esta parte que estamos viendo en pantalla, podemos encontrar que es nuestro acceso inicial de la plataforma. Y algo que pues es importante resaltar, nosotros en esta plataforma del DBSIS contamos con otra plataforma que unos estudiantes egresados, compañeros de ustedes, en algún momento de su proyecto de grado diseñaron, y es la plataforma Indocomex. Entonces, todos los estudiantes y docentes de comercio internacional de la UFPS tenemos acceso desde nuestro DBSIS a esta plataforma en el módulo de herramientas. Pues cuando ingresamos ahí a Indocomex, podemos acceder y revisar una serie de módulos que tienen relación directa a todos los elementos y gestión de tramitología que requerimos en un proceso de exportación. Cada uno de estos elementos podemos nosotros ingresar tanto en el módulo 1, modalidades de exportación, módulo 2, guía básica de exportación en Colombia, y módulo 3, documentos de exportación, para poder allí realizar procesos simulados y de igual manera hacer ejercicios prácticos que podemos nosotros aprovechar en nuestras asignaturas. En cada uno de los módulos está acompañado de audios, está acompañado de algunos elementos de cómo desarrollar y llevar a cabo cada uno de esos procesos de exportación, y de una manera simulada en el módulo de documentos de exportación usted puede descargar y diligenciar esos procesos de exportación requeridos, indicándole la misma plataforma cómo diligenciar cada uno de estos elementos. Entonces esto quería tomarme el espacio para compartirlo también y que quede grabado aquí en nuestro encuentro. Y por otro lado vamos directamente a Legiscomex. Entonces ahorita cuando presentaremos a nuestro invitado, él nos indicará cómo llegar a la plataforma desde nuestra página web de la universidad. Pero de igual manera, aquí en nuestro plat de la asignatura, y cada una de las asignaturas que pues tenemos nosotros en este semestre, en mi asignaturas, en mi orientación de materias, pues les he dejado en nuestro plat un espacio que tiene vínculo directo a esta plataforma de Legiscomex. Entonces aquí en este espacio de apertura, donde se muestra en el logo de Legiscomex como sistema de inteligencia comercial, pues allí está la imagen que tiene vínculo directo al acceso de Legiscomex. Y en la parte de abajo, pues el espacio que ya les explicaba hace unos minutos respecto a la herramienta de Indocomex. Entonces, cuando ingresamos allí, ya damos paso pues directamente a la plataforma que a continuación nuestro compañero Norlando nos va a compartir. Entonces, Norlando Rueda, muchas gracias a usted por el tiempo, el espacio. Bienvenidos a Gerencia de Negocios Internacionales de octavo semestre. Buenos días.
Buenos días, profesor César. Muchísimas gracias por el espacio, claro que sí, por la invitación. Qué bueno, pues, poder tener a todos los estudiantes acá presentes conectados para esta sesión de Legiscomex, que pues sé que de pronto en semestres anteriores o años pasados ya han visto o han conocido un poco de lo que es esta herramienta, pero pues siempre se aprende algo nuevo cuando se hacen este tipo de sesiones y capacitaciones con los diferentes módulos que tiene Legiscomex, porque pues como ustedes saben, Legiscomex es una herramienta bastante robusta, una herramienta muy gruesa en todo lo que es data, estadística, normativa, tema visual o gráfico y pues mucho más de lo que nos da esta herramienta. Entonces, ese pues es el objetivo, por supuesto, de la sesión de hoy. Pues bueno, ya que el profesor César nos recordó cómo es que entramos o cómo es que nos logueamos a Legiscomex, la idea con esta, pues con esa, digámoslo así, pequeño recorderis que el profe nos acabó de hacer de cómo acceder a Legiscomex, la idea con eso es que ustedes, por supuesto, pues entren, conozcan, hagan ejercicios como los que haremos hoy, que es el objetivo principal, por supuesto. Entonces, les comparto mi pantalla nuevamente para, pues, una vez más recordarles, yo lo iba a hacer, pero bueno, qué bueno que ya ustedes recordaron cómo acceder a Legiscomex, ojalá lo hagan, ojalá ustedes se logueen y entren a Legiscomex, porque el objetivo, como les digo una vez más, es que puedan hacer ejercicios y pues toda la práctica que haremos hoy en los diferentes módulos. Entonces, eh, una vez más también recordarles, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, consultas, háganlas por el chat, por medio de esta herramienta de Meet que nos permite hacer uso del chat. Háganlos, que esa es la idea, ese es el objetivo. Ustedes pueden preguntar lo que deseen, es decir, así suene de pronto un poco sencilla la pregunta o ustedes crean que es algo sin importancia, hagan las preguntas porque a veces nos quedamos con dudas y pues la idea es que ustedes ojalá despejen todas las inquietudes que tengan respecto a Legiscomex y a lo que veremos hoy en los diferentes ejercicios. Entonces, acá pues ya estando en Legiscomex, de hecho las primeras imágenes o la primer banner que nos sale allí como vemos en pantalla es que nos recuerda que pues Legiscomex también, aparte del tema de data y estadística y la gráfica y las gráficas pues y todo el tema de comercio exterior, por supuesto también es una fuente principal de normativa. Entonces ahí encontramos una, pues una imagen como nos ven ahí de normativa de comercio exterior que pues Legiscomex es muy grueso en normativa y también dentro de estas imágenes o banners que vemos allí pues iniciales, nos recuerdo nada más que Legiscomex más que una base de datos es una herramienta, es un sistema de inteligencia comercial donde ustedes pueden hacer estudios de mercado, investigaciones, obtener toda la data, pues también, por ejemplo, conseguir proveedores en el exterior, conseguir clientes en el exterior, que es todo lo que nos da Legiscomex, porque ustedes que ya están en la recta final de la carrera, en sus futuros proyectos, tesis, trabajos de grado o factibilidades, ustedes por supuesto van a tener la posibilidad de obtener toda esa data para sus proyectos por medio de Legiscomex, que es el objetivo. Entonces, ya debajo de esta imagen encontramos la parrilla de módulos que pues Legiscomex es bastante robusto, es una herramienta muy grande que pues nos da, algunos módulos son muy informativos, muy educativos, unos son muy normativos como les contaba y otros son más de tipo práctico y estadístico que también haremos un foco hoy, por supuesto, es el objetivo, pero para comenzar, sé que ustedes, como les digo, de pronto vieron el año pasado cierta información que ya está actualizada, ya tuvo una renovación visual, muchas secciones de lo que vemos en Legiscomex, en especial en este módulo por el que empezaremos, que es el módulo Universidades ABC.
Y resulta que acá en este módulo Universidades ABC del Comercio Internacional, cuando ingresamos a este módulo, él nos da una sección o una estructura que está de hecho reorganizada. Antes eran 6 secciones, ahora son 7 de ellas, donde pues ustedes van a encontrar diferentes áreas que ustedes han venido usando y van a usar a lo largo de la carrera, porque de hecho, como muchos docentes lo dicen, la Legiscomex puede ser el 70 o 80% de toda la carrera, que aunque puede ser exagerado, es real, y ustedes pues allí encuentran todo el insumo para prácticamente todas las materias de todos los semestres de toda su carrera. Entonces, acá para darles vistazos de este módulo que pues es muy grande también, de hecho este es uno de los módulos muy grandes de Legiscomex, en estas secciones que tiene este módulo, que son estas 7 secciones, hay unas de ellas bastante robustas, la gran mayoría ha sido renovada, y hay otras de ellas muy puntuales, muy sencillas, muy explícitas. Por ejemplo, esta sección llamada Acuerdos Comerciales de Bienes, cuando ustedes ingresan a esa sección, él nos muestra las diferentes regiones y cuando desplegamos o pasamos el mouse por encima, nos muestra los diferentes acuerdos comerciales que existen en esas regiones. Y cuando ustedes escogen cualquiera de esos acuerdos, pongamos acá en la región de Asia, escojo cualquiera de esos acuerdos, él nos abre una nueva pestaña. Esto ha sido totalmente renovado, se han hecho adiciones más visuales, por ejemplo, acá pues nos da, por supuesto, su sede, sus países miembros. Debajo encontramos una información más visual donde nos dan cifras macroeconómicas de las, como tal, los de los países miembros de ese acuerdo, de esa región asiática, nos muestra su población, su PIB, en billones y per cápita en dólares también, nos muestra los idiomas y monedas de acuerdo a los países miembros de este acuerdo comercial, un comportamiento comercial, pues tanto en un breve texto como en una gráfica bastante explícita desde 2015 hasta 2020. Nos muestra también debajo una balanza comercial, como ven allí, de los países miembros, donde está Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos y pues los demás países miembros de este acuerdo comercial. Y debajo, pues ya el desglose de importaciones y exportaciones para este acuerdo comercial. Después nos muestra los objetivos del acuerdo, muy sencillos, muy claros, muy explícitos. Luego las instituciones de orden regional o mundial que hacen parte de ese acuerdo y una línea de tiempo que no existía de hecho antes, donde nos dice allí en unos muy breves textos, pues qué ha sucedido en cada uno de los años a lo largo del acuerdo hasta pues la actualidad de cada uno de los acuerdos comerciales que existen en las diferentes regiones. Y pues esto es un vistazo de lo que ustedes encuentran para los acuerdos en esta sección del módulo Universidades ABC del Comercio Exterior, en esta parte pues de acuerdos comerciales. También, por ejemplo, hay una sección muy robusta que se renovó totalmente, que fue logística, transporte y DFI, que encontramos acá en esta parte, y ella pues nos muestra sus subsecciones, donde tan solo, por ejemplo, en esta llamada generalidades, que pues esto, como les digo, internamente fue totalmente renovado, por ejemplo, acá en generalidades, él nos va a enseñar desde lo básico, porque recuerden que este módulo en el que estamos se llama Universidades ABC, y cuando ustedes escuchan el ABC de algo es porque nos enseña desde lo básico, desde el ABC de las cosas, y nos muestra, por ejemplo, desde lo, como se dice, lo sencillo que es conocer los pictogramas o símbolos que se usan para cualquier caja o embalaje. Allí pues nos muestran qué significa cada una de ellas y pues qué, de pronto qué característica particular nos pide o nos indica ese símbolo o esa imagen. También nos enseña respecto a empaque. Cuando entramos acá al tema de empaque, nos enseña qué empaque escoger para el producto que querramos comercializar o exportar. Entonces nos enseña los tipos de empaques. Acá hay una sección, te recomiendo mucho revisar la de los aspectos a considerar. Luego nos habla de los principales materiales utilizados en empaque
con sus respectivas ventajas y desventajas. Y así pues a lo largo de todos sus diferentes tipos de empaque nos da pues unos tips de errores, recomendaciones y pues mucha más información respecto a empaque. Igualmente para embalaje, por ejemplo, en embalaje entonces lo que nos muestra es o nos enseña efectivamente qué embalaje también se acomoda al tipo de producto y empaque que elegimos. Entonces ahí nos muestra también unos riesgos a los que se expone la mercancía, nos muestra también los tipos de productos de acuerdo a su, pues, como tal, a su empaque y embalaje, los tipos de embalaje que existen y como ven, pues la información es bastante amplia y renovada. De hecho, cuando ustedes vieron esta sección de este módulo, no era así tal cual como hoy está, como hoy en día está. El tema de etiquetado y marcado también, por supuesto, nos muestra las diferentes características y especificaciones de las etiquetas, donde nos da las medidas y los tipos ya de etiquetas de una forma más visual para que sepamos o conozcamos cuáles son las etiquetas usadas en los diferentes o las que podemos encontrar en los diferentes cajas o embalajes. En marcado pues también nos enseña qué es el marcado, qué tipos o características de marcas existen o el marcaje, pues la marcación en las cajas o embalajes, con un ejemplo allí muy explícito, muy visual. Y debajo nos enseña también sobre tipos de carga, entonces nos da unos conceptos acá de carga y los tipos de carga donde nos da una amplitud, si es carga a granel, perecedera de animales, etcétera. Y algo súper importante que ustedes pues ya conocen muy bien es el término o los Incoterms o términos de negociación internacional, que cuando ustedes entran a esta sección, que también fue pues tuvo un cambio bastante significativo, y es que nos muestra, por supuesto, una parte, una sección de las definiciones, que quizás esto si ustedes lo han visto un poco más y pues o lo han trabajado un poco más o lo habrán visto ya como está hoy en día, donde está una sección de definiciones y una sección más dinámica, donde ustedes cuando seleccionan la parte dinámica, nos da entonces toda la lista de Incoterms que están pues desde 2020. Recuerden, los Incoterms se actualizan cada 10 años y actualmente pues acá está la lista de los Incoterms que están desde 2020 y por supuesto para cada uno de ellos nos muestra entonces sus siglas, su traducción, su significado, un concepto pues y una animación donde nos dice hasta dónde llega la mercancía en este Incoterm, que pues llega hasta ahí, hasta la puerta o hasta el sitio del vendedor. Desde ahí en adelante, como vemos acá más abajo, en un proceso más gráfico, nos enseña entonces que de ahí en adelante, con estas convenciones, todo corre por cuenta del comprador. Y así para cada uno de los Incoterms que ustedes ven allí en pantalla, entonces el FOB, por ejemplo, nos enseña aquí en una animación muy visual, pues, hasta dónde llega la mercancía en este Incoterm y pues nos da, por supuesto, su concepto, sus consideraciones y debajo en el proceso, pues nos da o nos indica en este proceso de la mercancía que efectivamente yo como vendedor, mi costo y riesgo va hasta que se cargó al medio de transporte, como vemos acá en el GIF o en la animación, efectivamente hasta ahí es que llega mi costo y mi riesgo como vendedor. De ahí en adelante, todo corre por cuenta del comprador. Es decir, que si en el camino, en el transporte, se hundió, se quemó, lo secuestraron, ya eso todo es cuenta del comprador. Entonces, esto pues es un vistazo de lo que encuentran allí en esa sección llamada logística, transporte y DFI, que pues es bastante amplia. De hecho, estábamos tan solo en generalidades y fíjense todo lo que encontramos. Ahora, por ejemplo, esta parte de transporte, aquí mismo en logística, transporte y DFI, esta sección de transporte, encontramos que también, por supuesto, fue totalmente renovada. Y vemos acá ya para transporte marítimo, aéreo y terrestre mucha más información. Por ejemplo, en transporte marítimo, cuando seleccionamos en más información,
Él nos enseña, por supuesto, pues qué son los contenedores, por qué un contenedor, nos enseña, por supuesto, la historia normativa, partes de un contenedor, pues de una forma más visual. Nos enseña también, por supuesto, los tipos de contenedores. Entonces nos da para cada tipo de contenedor sus características, su capacidad, sus medidas, que pues allí nos da toda esa información bastante amplia. Y debajo de tipos de contenedores hay una sección bastante curiosa, muy llamativa, muy consultada también, que es este tema de las rutas marítimas, acá en el transporte marítimo que tenemos. Y cuando escogemos alguna de estas tres regiones que nos aparece acá en rutas marítimas, supongamos aquí en América, yo escojo, supongamos Chile, de las que están ahí en pantalla, y cuando escojo el país, luego nos muestra cuáles son los principales socios comerciales de ese país que elegimos. Entonces acá nos muestra esta sección de países, supongamos que escojo Japón, y nos muestra los principales puertos de entrada y salida de mercancía de Japón, pues entre Japón y Chile. Y escojo, supongamos, Tokio, y él lo que hace es que me abre una nueva pestaña en el navegador donde me muestra los principales puertos pues de embarque, por supuesto, en Chile y desembarque, pues embarque en Tokio y pues en Chile en sus principales puertos. Y nos da un cuadro con la frecuencia en días que se demora la mercancía en llegar de un país a otro. Y por supuesto la línea naviera usada para cada uno de esos trayectos o conexiones. Entonces es bastante curioso, pues muy concisa la información, pero allí vemos que están los diferentes puertos, como se dan cuenta, puertos de desembarque en Chile, cuando pues por supuesto vemos allí ese tipo de, pues, de información en días, digámoslo de Chile a Tokio, como vemos allí. Entonces, esto es la información real, pues interesante que nos muestra esta parte de transporte. Recuerden que estamos en la sección de transporte, de logística, transporte y DFI, que como ustedes ven, esta sección es bastante robusta. Y pues queríamos iniciar esta sesión de hoy dándoles a ustedes ese vistazo, ese recorderis de este módulo llamado Universidades ABC, que como ustedes ven es bastante grande, que también de hecho acá en estas últimas partes o secciones llamadas materias y ayudas prácticas, por ejemplo en materias, ustedes van a encontrar muchísima información valiosa, por ejemplo en el caso de información de e-commerce, de estrategias, de finanzas, de globalización, de técnicas de negociación, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes entran a cualquiera de esas secciones, supongamos en el tema de técnicas de negociación, él nos enseña pues toda esa información que de pronto es un poco más de tipo textual, pero nos enseña pues consejos como ven ahí, pues postura, concentración, pues como dice ahí, ser un oyente, no tener prisa, toda esta información que ustedes ven que de pronto puede ser sencilla o básica, es muy bueno repasarla. En el caso de, pues, como dice ahí, modelos de negociación, aquí nos enseña cada modelo de negociación. Como ven ustedes, es bastante amplia la información. Entonces, esto pues es un vistazo de todo lo que ustedes pueden encontrar en esta sección llamada materias, en este módulo llamado Universidades ABC. Por ejemplo, en el tema de arancel de aduanas, él nos enseña muchísimo, porque él nos enseña desde lo básico, como les digo, nos da pues la enseñanza de qué es una nomenclatura, qué es el arancel, cuál es la historia del arancel de aduanas y toda la información pues que nos puede dar sobre el aprendizaje del tema arancelario, de clasificación arancelaria. Y por supuesto, también allí en esta sección de ayudas prácticas, que es la última del módulo Universidades ABC, él nos da entonces estudios de mercado, nos da un paso a paso de qué hacer para importar o exportar bastante interesante, que cuando escogemos cualquiera de esos paso a pasos o esa sección de qué hacer para importar o para exportar, él nos da un paso a paso bastante amplio, desde lo básico, que es tener un RUT, pues una cámara de comercio ante la DIAN, y así con cada uno de estos pasos
cuando ustedes seleccionan pues cualquiera de ellos, él nos da una información mucho más amplia de lo que se hace en cada paso para importación y pues nos enseña entonces de que allí pues nos indica qué se debe hacer o qué recomendaciones para cada uno de los pasos, en este caso que elegí los pasos para importar. Entonces, esto es información de pronto, como ven ustedes, muy renovada, muy diferente quizás a lo que ustedes alcanzaron a ver en sesiones anteriores o el año pasado en Legiscomex. Y pues también acá en ayudas prácticas, como ven, nos da estudios de mercado, cultura de negocios por países y regiones, perfiles de países, nos da también acá información de zonas francas, entonces nos da unas generalidades pues de definición, marcos legales, clases de zona franca, clases de usuarios y nos da, sencillamente nos indica cuáles zonas francas existen en los diferentes departamentos de nuestro país. Entonces es información bastante amplia como ven ustedes en este módulo. Y pues una vez más recordarles con el logo de Legiscomex que está acá en la parte superior izquierda, ustedes regresan al home o a la página principal de Legiscomex, donde encuentran pues esa parrilla de módulos que como vimos empezamos con Universidades ABC, que es bastante grande, y como les venía diciendo, el enfoque hoy es irnos más por esos módulos de tipo práctico, pues que son muy de data, muy estadísticos, muy visuales, que ustedes van a necesitar para su día a día académico y para toda su práctica o pues proyecto, tesis, X trabajo de investigación que estén haciendo. Entonces, para hacerlo mucho más práctico, como les digo, voy a compartirles la siguiente imagen, que son enunciados o ejercicios muy prácticos y que pues estaremos haciendo hoy a lo largo de la sesión con Legiscomex para conocer mucho más de lo que nos da esta herramienta. Entonces, un ejercicio para empezar a conocer desde un módulo pues muy fácil de usar como es este de estadísticas, nos pide en este ejemplo o en esta visual hacer una búsqueda que es muy importante aquí, detallada y acumulada de los productos que compró esta empresa Arturo Calle el año pasado, que importó, mejor dicho. Entonces, esto básicamente es lo que nos está pidiendo este enunciado. Realmente es pues muy puntual, muy sencillo de resolver con este módulo que nos dice aquí estadísticas de comercio exterior. Entonces, volviendo a Legiscomex, de hecho el módulo de estadísticas es el primer módulo que vemos allí en la parrilla de módulos. Y como ustedes de pronto ya lo han visto antes, es el módulo más robusto en data o en información porque nos da todo el detalle de algún producto, de alguna empresa, de algún país que querramos consultar y nos permite seleccionar estos filtros iniciales que pues son unos filtros que veremos en los demás módulos que también trabajaremos hoy. Y acá, por ejemplo, nos permite primero escoger una región, para nosotros es América, un país que queremos, para nosotros Colombia, para el ejercicio que vamos a hacer sobre importación o compras que hizo esa empresa que vamos a investigar, que vamos a conocer, y nos habilita el filtro de rango de tiempo que nos permite escoger máximo un año, es decir que acá nos está pidiendo el 2020, entonces de enero a diciembre de 2020. Una vez más les recuerdo, ojalá ustedes puedan haberse logueado e ingresado a Legiscomex y puedan entonces hacer este tipo de ejercicios que veremos hoy para que allí ustedes en vivo, en la práctica, los hagan y surjan dudas o inquietudes para que pues las resolvamos también hoy acá en la sesión. Entonces, este módulo de estadísticas, después de esos filtros iniciales, nos da un cajón de filtros, acá estos cajones azules que vemos, y acá en este cajón de filtros es muy amplio porque podemos escoger productos, grupos de productos, o países o empresas. En este caso, cuando despliego esa opción de filtros, el que necesitamos de hecho está aquí, que es importador. Entonces acá en importador, que precisamente queremos consultar una empresa que es Arturo Calle,
Entonces yo no me sé el NIT, pero simplemente escribo Arturo. Fíjense ustedes que automáticamente me va mostrando una lista desplegable para escoger. Entonces a medida que yo voy digitando el nombre, pues me lleva puntualmente al que necesito, que es Arturo Calle SAS, ahí está. Lo selecciono y siempre ustedes recuerden agregar con este botón el filtro, si no, no aplica, es decir, si no lo agregan es como si no se hiciera ese filtro de esta empresa que estamos consultando. Y eso es todo. Aquí lo que hicimos fue decirle a Legiscomex, muéstreme las importaciones en nuestro país del 2020 de esta empresa Arturo Calle. Y debajo, pues al final de esta página, está este cuadro botón verde que dice ejecutar reporte, que lo que hace es mostrarnos una nueva página, una nueva pestaña en el navegador, donde nos va a dar entonces inicialmente una gráfica que pues nos va a dar el top 10 de los productos que más importa o importó esta empresa el año pasado. Entonces vemos ahí que lo que más importa a esta empresa son zapatos o calzado, como dice ahí con suela de caucho, baúles, maletas o maletines o valijas, tejidos de algodón que pues es tela, tejidos de lana y pues bueno, allí todos los demás productos. Recuerden una vez más que esta gráfica es dinámica, ustedes pueden cambiar el tipo de gráfica o pueden cambiar la variable que se está graficando. Algo muy importante porque en esta gráfica, si yo quisiera ver simplemente los países de compra de donde más trae productos esta empresa, simplemente escojo allí esa opción y él me muestra o me filtra de una vez el top 10 de países de donde más trae productos esta empresa, que la gran mayoría lo trae de China, como ven ahí, seguido de Brasil, luego Italia y pues los demás países que están en la gráfica. Entonces, esto pues es un vistazo de la gráfica, pero lo más importante, recuerden, no es la gráfica, sino la data que está debajo de la gráfica, que es una tabla bastante robusta, que ustedes pues quizás si ya la habrán visto antes. Y en esta tabla, en resumen, me dice que quién compra, a quién le compra, cuándo le compra, todo está ordenado cronológicamente, cada registro es una importación y importantísimo, nos muestra a quién le estamos comprando. Es decir, acá viene a la derecha, nos muestra quiénes son esos proveedores, es decir, quiénes son las empresas a las que les estamos comprando todo lo que traemos al país. Entonces, acá ya ustedes tienen una base impresionante o gigantesca para encontrar proveedores en el exterior. Por supuesto, nos dice el país, la ciudad, la dirección inclusive y hasta un dato de contacto de esas empresas proveedoras pues de todo lo que traemos a Colombia. Y más a la derecha pues ya datos numéricos que nos dice cuánto costó cada importación de acuerdo a sus cantidades, cuánto es el precio unitario de su unidad comercial. Y esto es muy importante porque ustedes con el precio unitario ya pueden hacer análisis de precios por productos, análisis de proveedores, estudio de competencias, bueno, miles de análisis que pueden hacer ustedes con los precios de acuerdo a cada país, cada producto, cada importador, cada exportador. Entonces, esto pues es un vistazo de lo que pueden encontrar en Legiscomes, en esta tabla detallada, que pues de hecho el ejercicio que estamos haciendo, que es este, nos indica que realizáramos esa búsqueda detallada, pero también acumulada. Y esto es muy importante porque cuando nos dice que hagamos la búsqueda acumulada, sucede que este módulo que estamos viendo o esta tabla nos permite acumular los resultados. Eso es algo supremamente importante porque recuerden pues encima, bien arriba de la gráfica está la opción de descargar porque todos los reportes de Legiscomex son descargables en Excel y acá nos permite acumular resultados si queremos una tabla más compacta o no tan gigantesca sin tantos registros.
Y yo puedo aquí darle clic a esta opción de acumular resultados y nos habilita esta lista desplegable donde yo, por ejemplo, podría acumular resultados por proveedor o por país de compra o por aduana o por código de partida, que son los productos que está trayendo o importando esta empresa. Y cuando selecciono esa opción, sencillamente pues me muestra que esta empresa está importando 96 partidas únicas o tipos de productos únicos o diferentes en lo que encontramos pues acá en esta data con sus respectivas cantidades y pues precios, pesos en kilos y demás data allí que encontramos. Creo que hay una pregunta, muchas gracias a Manuel. Muy buena empresa. Si queremos buscar proveedores de un producto, listo, perfecto. Entonces, les quiero mostrar el siguiente ejemplo para responder la pregunta de Manuel para buscar proveedores, no de pronto los que usa Arturo Calle, sino de un producto en particular. Entonces, supongamos que en este caso, les muestro la siguiente imagen. Bueno, aunque esta imagen nos habla de ventas o exportación, pero hagámosla entonces con compras o importaciones de esto mismo, de tapabocas, porque así como vendemos, también traemos mucho tapaboca acá a Colombia. Entonces, hagamos el ejemplo con tapabocas, ahí nos está dando la partida arancelaria, 63079030, volvemos acá a Legiscomex, y lo que queremos entonces es conocer igualmente compras para conocer proveedores. Acá les muestro el ejemplo cuando ustedes quieren escoger un producto. Voy a dejar el mismo rango de 2020. Entonces acá yo quito este filtro de Arturo Calle que hicimos y en la lista de filtros, esto es muy claro para que todos lo tengan en cuenta, en Legiscomex no existe la palabra producto, sino la palabra código de partida, porque todos los productos están con su respectivo código arancelario. Entonces, allí en el ejercicio de la ventaja es que nos dan la partida 63079030. Efectivamente, como ustedes se dan cuenta, los tapabocas están clasificados como mascarillas de protección. Agrego este filtro, quiere decir que voy a ver toda la información estadística de ese producto en particular y ya, eso es todo. Al final de la página nuevamente ejecuto este reporte, que pues como fue un solo filtro el que hicimos, un solo producto, pues nos muestra un solo color en la gráfica, pero pues la gráfica recuerden que es dinámica. Si quiero ver, por ejemplo, los países de compra de donde más traemos tapabocas, des en cuenta que es de China, seguido de Panamá, luego Hong Kong, luego Estados Unidos, y debajo pues todo el detalle gigantesco de información que ustedes pueden aquí acumular estos resultados, por ejemplo, por proveedor, que es lo que nos preguntaba el compañero. Entonces yo escojo proveedor y nos va a mostrar o nos va a acumular entonces toda esta información que pues es bastante amplia por todos los proveedores. Fíjense que nosotros importamos tantos tapabocas que hay 1825 proveedores a los que le compramos tapabocas en todo el mundo. Si yo quisiera ser de pronto más, quisiera ser más específico, esto es importante el ejemplo que les voy a mostrar. Antes de ejecutar el reporte, yo por ejemplo quisiera ver la información de importación de tapabocas, pero supongamos que solamente de los que traemos de Estados Unidos, para conocer los proveedores solo de ese país. Entonces, acá en el cajón de filtros, yo puedo escoger, por ejemplo, país de compra y escribo Estados Unidos. Allí selecciono, fíjense que podemos combinar y acumular muchísimos filtros en este cajón de filtros. Y nuevamente al final, pues, ejecuto este reporte, que va a ser mucho más segmentado porque son importaciones de tapabocas, pero solo de Estados Unidos. Y debajo, entonces, vuelvo a acumular la información, si lo deseamos hacer, por proveedores. Y pues me va a mostrar entonces cuáles son a quienes les estamos comprando tapabocas en Estados Unidos, que pues hay 127 empresas diferentes
a la que les estamos comprando tapabocas en Estados Unidos. Y algo importante de estas tablas, si ustedes se dan cuenta, las columnas con valores cuantitativos o numéricos, yo puedo organizarlos. Si ustedes ven en el título de la columna, me sale la manita, o sea que yo doy clic allí y lo que hace es que me va a acumular esa información pues desde lo mínimo hasta lo más grande. Acá de hecho hay 3 páginas de información y vemos que esta es la empresa a la que más le compramos tapabocas. Son más de 33 millones de unidades porque esta columna es de cantidad. Entonces yo podría organizarlo así o podría organizarlo pues si es el caso por el valor total de estas importaciones o compras. Y allí vemos que efectivamente pues él nos organiza la información. Acá puede pasar que de pronto a ustedes cuando estén haciendo este tipo de organización, a veces la página puede que se quede un momento, es normal, pero si es el caso ustedes recargan, porque por la cantidad de data o información que nos da esta, este módulo, pueden recargar la página, no se preocupen, es decir, es normal que pase esto. Y ustedes pues vuelven y acumulan, si es el caso por proveedor, y organizan, por ejemplo, para este caso por valor de importaciones, que nos organiza de menor a mayor. Entonces yo aquí me dirijo nuevamente a la última página y me va a mostrar entonces pues quién es esa empresa, que es la misma, por supuesto, a la que le compramos o le trajimos de esta empresa, le compramos a esta empresa más de 6 millones de dólares en tapabocas, acá para Colombia. Entonces, fíjense ustedes lo amplio y flexible que es este módulo llamado estadísticas de comercio exterior. Cuando escogemos un producto, si queremos ver los proveedores de un producto, que era la pregunta de pronto allí en el chat que nos hacía Manuel, muchas gracias por la consulta. Y una vez más recordarles, cuando ustedes dan clic en Legiscomex, en el logo grande, él nos regresa al home o a la página principal de Legiscomex, donde pues encontramos la parrilla de módulos que quiero seguir con un módulo muy interesante, muy importante que ustedes van a conocer hoy, que de pronto lo habrán visto quizás anteriormente, pero puede que no de una forma tan amplia como lo conoceremos hoy. Me gusta mucho hacer estos ejercicios, este par de ejercicios que haremos con el siguiente módulo, porque podemos hacerlo más regional, allí para Norte de Santander. Entonces sucede que nos muestra la siguiente imagen o el siguiente ejercicio y nos dice que, como vemos aquí abajo, el módulo que veremos es ranking de importaciones y exportaciones. Entonces acá en este módulo nos dice que revisemos el comportamiento semestral en pandemia. Acá vamos a conocer cómo nos fue en la pandemia en el departamento, en nuestra región norte de Santander, comparando el 2019, que no había pandemia, con el 2020, que ya había pandemia. Por supuesto, el ranking o el top que vamos a hacer es de productos exportados, porque este módulo se llama ranking de importaciones y exportaciones. Y vamos a conocer esa cifra en dólares. Entonces, este es un enunciado muy interesante para conocer ese módulo que veremos a continuación. Y pues les comparto nuevamente, voy a Legiscomex, acá está el módulo ranking de importaciones y exportaciones. Y cuando ingreso a este módulo, él me va a dar los filtros iniciales que pues tenemos también o veíamos en el módulo de estadísticas, donde yo acá sencillamente escojo una región, nuevamente un país. En este caso ya queremos ver son exportaciones. Y acá muy importante es que este módulo tiene la particularidad de que podemos escoger varios años si queremos hacer comparativas o comparaciones. Esto es muy interesante porque para el ejercicio que vamos a hacer allí, vamos a llevarnos una sorpresa, ya van a ver ustedes allí para Norte de Santander. Es bastante interesante esta información de cómo nos fue en la pandemia, comparando 2019 con el 20. Entonces yo escojo 2019 y 20, pero el ejercicio de hecho me dice que revisemos el comportamiento semestral.
Entonces sucede que este módulo tiene una gran ventaja y es que podemos filtrar periodos de tiempo o meses, como dice ahí. Entonces yo selecciono esta opción y puedo escoger periodos, como ustedes se dan cuenta, o meses. Pero para este ejercicio nos dice que revisemos el comportamiento semestral, muy bien, comparando 2019 que no había pandemia con el 2020 que ya teníamos pandemia. Y el ranking que vamos a hacer es de los productos, como les decía yo, más exportados. Recuerden qué producto es código de partida. Siempre que ustedes quieran ver productos es código de partida. Y acá tenemos nuevamente el cajón de filtros que también nos daba el módulo de estadísticas, muy interesante. Y que pues podemos seleccionar en esta lista de filtros el caso pues tal de que allí pues como tal el filtro que vamos a hacer es uno solo, que es el departamento norte de Santander o la región que queremos consultar, entonces departamento de origen y escogemos norte de Santander. Como ven ustedes es muy fácil de usar estos filtros y al final pues nos pide una última filtro, una última opción para escoger que como nos dice el ejercicio hagámoslo en dólares. Entonces aquí vemos pues que podemos escoger FOB dólares, que es lo que nos pide, y ya podemos entonces ejecutar este reporte. Ya les muestro con otro ejercicio esos otros casillas ahí curiosas que veíamos ahí, pero acá entonces nos muestra, como vimos en la gráfica también del módulo de estadísticas, una gráfica con el top 10 de productos que más exportamos allí en la región, pero lo más importante nuevamente es la tabla. Esta tabla ya es más compacta. Recuerden que no es una tabla tan gigantesca y detallada porque ese detalle nos lo hace el módulo de estadísticas. Este módulo de ranking es más para hacer este tipo de reportes ejecutivos, reportes que ustedes van a hacer ahorita en un parpadeo, ya están ustedes graduados y profesionales y en sus puestos de trabajo haciendo este tipo de información, de reportes. Y fíjense ustedes que el ranking lo encabezan productos carboníferos. Todo lo que ustedes vean, huyas, esto es derivados de carbón, producto minero, pero fíjense ustedes que de ahí en adelante se pone interesante porque vemos, por ejemplo, el aceite de soya. Si ustedes ven en el primer semestre de 2019 que no había pandemia, comparado con el primer semestre de 2020 que ya había pandemia, las exportaciones fueron muy buenas. Pero en el segundo semestre fue donde cayó bastante la exportación de aceite de soya, pero no, pues fíjense que no es tan negativo porque empezó muy bien el año la exportación de aceite de soya. Fíjense, por ejemplo, aquí algo particular, la harina de trigo, fíjense esto, la harina de trigo allí en norte de Santander, cuando no había pandemia se exportó, pero en pandemia se exportó muchísimo más, o sea, le fue mucho mejor en pandemia a la harina de trigo, fíjense ustedes. Casi que cerró el 2020 exportando casi 2 millones de dólares de harina de trigo. Y cuando no había pandemia no exportábamos ni medio millón de dólares. Fíjense esto. Entonces, interesante dato allí que nos llevamos esas sorpresitas de que en pandemia no todo fue malo y no todo el mundo le fue mal. De hecho, se puede decir que en la región casi que la mayoría de productos aumentaron en pandemia. Fíjense el abono, la harina de maíz, el limón Tahití. Fíjense ustedes el limón Tahití, casi que casi más del millón de dólares, fíjense, en plena pandemia, en pleno 2020, semestre 2. Fíjense la exportación, pues, de más de 1 millón de dólares en limón Tahití, cuando en el 2019, que no había pandemia ni nada, no se vendía tan bien. Entonces, fíjense que para el departamento la balanza se puede decir que es más positiva que negativa. O sea, las exportaciones en general del departamento Norte de Santander casi que fueron en la alza en pandemia. O sea, se puede decir que el departamento no decayó en exportaciones. Como ven ahí el resumen. Y les muestro el potencial que tiene este módulo también muy interesante. Como vemos, lo importante es ese tipo pues de comparativa en periodos, pero hablando de un producto que vimos en la lista, en esta tabla, les muestro el siguiente enunciado para que ustedes conozcan un poco más el potencial del módulo
y es precisamente con el limón Tahití que veíamos allí, que se vendió muy bien en Norte de Santander. Este módulo también nos permite conocer la participación porcentual o el ranking de la región Norte de Santander en las exportaciones de este producto, que fue un ejercicio muy curioso que hicimos la semana pasada con el grupo. Entonces, lo que nos pide es solo para 2020, entonces ya aquí solo escojo el 2020, no el 2019. No me dice que lo hagamos por periodos, entonces yo puedo no seleccionar ningún periodo, solo escoger el año y ya. Y el ranking, hagámoslo por departamentos, y el filtro que vamos a hacer en este caso ya es un producto en particular, que es el limón Tahití, que fíjense que yo no me sé la partida, pero simplemente escribo limón Tahití, limón, y ahí aparece pues la partida que queremos. Recuerden siempre agregar ese filtro, no se les olvide. Igualmente hagámoslo por dólares, pero el ejercicio me pide algo muy curioso y es la participación porcentual. Y si ustedes ven, antes de yo ejecutar el reporte, aquí tengo unas casillas, como dice acá, son variables que aparecerán en la tabla de ranking y una de ellas es la participación, algo supremamente interesante. Entonces yo escojo esa variable, ejecuto este reporte y él me va a mostrar entonces pues la gráfica con el top 10. Pero acá la tabla, súper importante, es que me muestra solo para 2020, que fue el año que escogimos, las exportaciones de limón Tahití y la participación pues, del departamento, que para el caso de Norte de Santander, que en el 2020 se exportaron más de $1,500,000 en limón Tahití, es el 5,22% de todas las exportaciones en Colombia, pero estamos en el ranking, pues en el puesto 6, hablándolo de este ranking, pues el departamento está en el top 10 de exportadores de limón Tahití. Que esto pues es un ejemplo bastante curioso, pero es un ejercicio que ustedes pueden aplicar con otros productos o con otros pues filtros, de pronto si quieren ver el ranking de países a los que se exporta limón Tahití, o pues acá en la gráfica igualmente ustedes también pueden cambiar rápidamente lo que nos está graficando. Entonces, países destino, vemos que la mayoría del limón Tahití que exportamos en Colombia se va para Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Puerto Rico. Entonces, eso pues es un vistazo de lo que ustedes pueden hacer con este módulo que como ven es bastante interesante. Y gracias a esa inmensa posibilidad que tiene el módulo de poder escoger varios años si queremos comparar o queremos escoger periodos de tiempo, que con el ejercicio que hicimos antes de este Limón Tahití, nos dimos cuenta que el departamento no tuvo una afectación negativa en exportaciones, de hecho le fue mucho mejor en la pandemia. Entonces es una zona donde hay grandes oportunidades para ustedes, futuros profesionales de comercio exterior, porque se puede decir que en pandemia salimos librados en Norte de Santander. O sea, ustedes se dieron cuenta, las estadísticas, los números no mienten, y vemos que el balance fue mucho más positivo, comparando el 2019, que no había nada malo. Entonces, muy interesante todo lo que vemos acá con este módulo llamado Ranking de Importación y Exportaciones, que nos permite hacer análisis, conclusiones, pues esos reportes, como ven, muy concisos, muy numéricos, es pues algo muy valioso que nos permite hacer este módulo de ranking. Entonces, ese pues es el mensaje o los ejercicios que queríamos hacer para que ustedes conocieran mucho más de lo que nos da Legiscomex con estos módulos, que como ustedes se dan cuenta, de pronto ustedes, algunos ya habrán visto estas capacitaciones, pero siempre se aprende algo nuevo con cada sesión que estamos. Sí, o sea, ustedes nunca, jamás van a dejar de aprender cosas nuevas y más en este universo del comercio exterior que tiene sus cambios constantes y sus novedades, sobre todo en tema normativo, hay mucha actualización constante. Es algo que ustedes también deben tener muy en cuenta, que de hecho aquí nuevamente les recuerdo, con el logo de Legiscomex, ustedes vuelven al home o a la página principal, donde dentro de muchos módulos que tiene Legiscomex, algunos de ellos son también más de tipo normativo.
como es el caso del régimen de aduanas, que es normatividad completamente, guía de importación y exportaciones, que pues son módulos también muy normativos, acuerdos comerciales, que pues ya nos da toda la normatividad, es decir, todos los artículos y capítulos de cada acuerdo comercial que tenemos acá en Colombia. Entonces son módulos muy gruesos, muy textuales, también quizás en tema normativo, pero pues es muy importante que ustedes están cercanos a ser profesionales, se empapen mucho de normativa, porque pues entre más normativa sepan, mucho más competitivos son ustedes laboralmente. Entonces, yo pues para continuar con la sesión de hoy, que como les digo es más de tipo práctica con estos ejercicios que estamos haciendo hoy, quiero compartirles otro enunciado para conocer pues el potencial de otro módulo muy interesante que nos da Legiscomex. Ya les comparto nuevamente mi pantalla. Por supuesto, nuevamente recordándoles, si ustedes tengan dudas, preguntas, inquietudes, háganlas, no se queden con las dudas, es decir, pregunten todo lo que ustedes necesiten preguntar. Para eso pues estamos acá en esta sesión. Ojalá hayan podido entrar a Legiscomex, ojalá la mayoría de ustedes se haya logueado en Legiscomex, como lo vimos al principio, y puedan hacer pues los ejercicios que hemos estado haciendo hoy para que en la práctica y en vivo ustedes usen mucho más Legiscomex de lo que lo han usado antes. Y les comparto entonces la el siguiente enunciado o ejercicio que vamos a ver para conocer otro de los módulos muy interesantes e importantes que nos da Legiscomex. Entonces, les comparto la siguiente imagen donde nos dice allí que veremos un módulo llamado oportunidades comerciales y nos dice que identifiquemos el país con mayor variación positiva en donde nosotros, Colombia, tenemos oportunidad comercial para el aceite de palma. Dato bastante interesante, porque este módulo que vamos a ver llamado oportunidades comerciales nos da, por supuesto, pues el tema o el punto de conocer esos países, mercados potenciales, que son oportunidades comerciales para el producto que queremos vender en este caso, que es el aceite de palma. Entonces, volviendo a Legiscomex, localizamos fácilmente el módulo oportunidades comerciales y cuando ingresamos allí a este módulo de oportunidades comerciales, él entonces nos da ese comportamiento inicial que tiene la mayoría de módulos, donde escogemos una región, un país, un tipo de intercambio que queremos vender o exportar, y lo que nos pedía allí que consultáramos es el aceite de palma en bruto, como nos decía pues el texto allí en el ejercicio. Ustedes ven, aceite de palma en bruto es textualmente lo que queremos, el producto que queremos consultar. Y ya simplemente con esto podemos ejecutar el reporte con este mismo cuadro que tenemos en la gran mayoría de módulos. Y al ejecutar reporte, entonces vemos una gráfica de dispersión bastante interesante que les cuento, pues, qué significa esto que estamos viendo en pantalla. Y es que vemos que cada círculo o cada burbuja es un país diferente y entre más grande significa que el país compra mucho aceite de palma. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta gris, dice que es Países Bajos. Si ustedes alcanzan a ver la cifra debajo de Países Bajos, es 127.648.000 dólares, es decir, este país compra muchísimo aceite de palma, pero creo que esta azul es más grande, es México. Fíjense, curiosamente México es el país que más compra aceite de palma en el mundo. Compra 150 millones de dólares de aceite de palma. Pero si ustedes ven el eje horizontal, que es la participación, vemos que entre más a la derecha, más tenemos participación. De hecho, hay países
donde tenemos participación del 100%. Es decir que, por ejemplo, este rojito que es Brasil, ellos compran 56.336.000 dólares en aceite de palma y le vendemos, si ustedes ven la participación es del 99.58%. O sea, de todo el aceite de palma que compra Brasil, le vendemos casi todos esos 56 millones de dólares en aceite de palma. Y de hecho no es el único, acá hay otro que es Guyana, pues compra muy poquito porque compra 420.000 dólares, que no es mucho. Curazao también, pues casi que no es nada, pero aquí hay otro interesante también que es Italia. Italia está cerca del 100, es decir, ellos compran 36 millones de dólares y le vendemos el 96% de todo ese aceite de palma. Entonces, fíjense que allí nos dicen qué países, pues, somos muy fuertes, en qué países podemos entrar de pronto. Si ustedes ven en México, ellos compran demasiado, pero le vendemos tan solo el 31% de todo el aceite que ellos están comprando, que igual es un mercado muy bueno. Entonces, ahí pues igualmente debajo de la gráfica encontramos una tabla con la misma información de la gráfica, por supuesto, donde nos dice pues ya el dato más así, de pronto, como ustedes ven, igualmente todo es descargable en Excel. Recuerden, todos los reportes de Legiscomer son descargables. Y pues, de hecho, esto no es todo lo que nos da el módulo. Este módulo de oportunidades también nos permite o nos muestra acá arriba, un poco arriba, como ven aquí, casi que pegado a la gráfica, está esta opción, esta pestaña que dice gráfica y esta pestaña que dice mapa. Si ustedes ven acá, al yo dar clic en mapa, él nos deja escoger solo los países que están en la gráfica y en la tabla, que son los mismos que están en este mapa mundi, como ustedes ven. Y cuando yo escojo cualquiera de esos países que están en el mapa, él nos da una nueva pestaña en el navegador y nos da toda la información del país. Entonces es muy interesante porque nos da cultura de negocios, perfil económico y comercial. En este caso escogí Italia, rutas marítimas de Italia, acuerdos, bueno, etcétera. Y toda esta información, por ejemplo, si yo entro a cultura de negocios, él entonces me va a dar una información, pues en algunos países, como en este caso es un video corto donde pues un experto nos explica cómo es el tema cultural para negociar en Italia. En algunos otros países nos va a dar en cultura de negocios unos muy breves textos con mucho más detalle de pronto del tema cultural. Y debajo de esta información del país nos da entonces una tabla bastante robusta y muy detallada con toda la información de las exportaciones de aceite de palma de Colombia a Italia. Entonces nos dice pues quiénes son los exportadores, es decir, quiénes son los que están vendiendo aceite de palma a Italia. Nos dice más a la derecha quiénes son los compradores o importadores allá en Italia. Entonces vemos allí pues que pues en Italia tenemos mucha participación. Puede que quizás todos esos millones de dólares se los estén vendiendo a uno, dos o tres clientes, puede pasar. Entonces es bastante interesante todo lo que podemos encontrar allí en toda la información que nos muestra esta pestaña del mapa de este módulo llamado oportunidades comerciales. Entonces esto pues es eh, un vistazo de lo que nos da el módulo oportunidades comerciales. Como ustedes ven, es bastante amplio, pero aquí tampoco termina todo con este módulo. Resulta que si ustedes se fijan en los filtros iniciales, podemos hacer algo más, que se los muestro con el siguiente ejercicio que están viendo en pantalla. Y resulta que este módulo de oportunidades también nos permite ver oportunidades comerciales por sectores económicos, sectores productivos. Entonces, acá nos dice sencillamente es cuáles productos colombianos del sector azúcares y confitería tienen oportunidad comercial en India. Eso es lo que nos está pidiendo allí muy sencillamente
este módulo, pues esta información que vemos allí. Y con esto quiere decir que acá en el módulo de oportunidades, aparte de escoger un producto, como se dan cuenta, puedo escoger un sector, que esto nos permite hacerlo. El filtro inicial es el mismo: región, país, tipo de intercambio. Y aquí nos arroja la lista de sectores, que es bastante amplia también. Como ven, es una lista supremamente larga de sectores económicos productivos. Y, por supuesto, el sector azúcares y confitería, que es el que nos está pidiendo la imagen. Entonces, simplemente escojo el sector y le digo aplicar, y él ya me da un mapa de calor, una gráfica de pronto un poco diferente, muy interesante. Y como ven ustedes que nosotros los colombianos en tema de azúcares y confitería tenemos oportunidades casi que en todo el mundo, como ustedes se dan cuenta en este mapa. Entonces sucede que, por ejemplo, o bueno, lo que nos está pidiendo de hecho el ejercicio es que revisemos las oportunidades comerciales en India. Y pues en este mapa, cuando vemos puntos muy pegaditos como estos, yo con estos botones de acá puedo ampliar la información del mapa. Y pues él me muestra obviamente ya mucho más cómoda la visualización, pero ya por cultura general sabemos que este pedazo de tierra que sobresale es India. Entonces ahí damos clic a India y nos dice que actualmente este país tiene oportunidades comerciales para 2 productos de ese sector que escogimos. Entonces, cuando yo selecciono esta lista, me dice que tenemos oportunidad para bombones, caramelos, confites y pastillas, y para los demás artículos de confitería sin cacao. Entonces, si yo escojo cualquiera de esos 2 productos y ejecuto nuevamente este reporte, él me va a mostrar entonces una información como la que veíamos en la estadística por producto, en las oportunidades por producto, donde me da toda la información del país y pues debajo me muestra una data estadística bastante amplia en todo lo que pues tenemos allí de exportación de temas de confitería y dulcería hacia la India. Entonces nos da todo el detalle, como en la tabla que pues teníamos en el módulo de estadísticas con el que empezamos la sesión de hoy. Y pues esto es lo que nos muestra o nos pide o nos da pues este ejercicio, este módulo que es el módulo oportunidades comerciales, cuando lo consultamos por sector, que fue el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento. Entonces, esto pues es un ejercicio, digámoslo así, interesante, pues muy amplio, que nos muestra el alcance que tiene este módulo llamado oportunidades comerciales, que es bastante grande, es un módulo bastante gráfico, por supuesto, muy visual, que ustedes ven la gran ventaja es que podemos consultar oportunidades comerciales por producto y por sector. Entonces, esto pues es un vistazo, un ejemplo de lo que podemos hacer, lo que podemos consultar con este módulo llamado oportunidades comerciales, por medio de estos ejercicios muy prácticos que estamos viendo hoy en la sesión. Como les digo, nunca se termina de aprender en toda esta herramienta tan robusta que es Legiscomex. Como se dan cuenta, pues nos da información en sus diferentes módulos. De hecho, ustedes ya van identificando poco a poco que cada módulo tiene una funcionalidad diferente, cada módulo sirve para algo distinto, para un tipo de reporte, información diferente. Entonces, el objetivo es eso, que ustedes conozcan mucho más de esta herramienta con la que ustedes cuentan allí para su día a día académico y profesional. Ustedes pues van a necesitar y a usar mucho, tanto en su parte pues académica, en sus diferentes materias y semestres,
como en su etapa, por supuesto, profesional. Entonces, una vez más recordarles, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, si ha sido mucha información o van bien, si tengan preguntas, háganlas, ya sea por el chat o levantando la mano, pues si es el caso que quieran usar el micrófono. Entonces, pues nuevamente el mensaje es invitarlos a que hagan preguntas, consultas, inquietudes que ustedes tengan. Y pues aprovechando que ya estamos, que están ustedes pues allí en su recta final de su carrera, aprovechemos también para conocer un módulo que es más de tipo financiero. Y ustedes que están viendo pues gerencia de lo que es negocios y comercio exterior, es importante también el tema del análisis financiero. Entonces, voy a mostrarles también el siguiente enunciado o ejercicio que nos permite conocer un módulo de pronto que está al margen del tema de importación-exportación, pero que tiene ese enfoque más de tipo financiero. Muchas gracias allí a la pregunta, tenemos una pregunta en el chat de Manuel, muchas gracias, y nos consulta esas oportunidades comerciales que muestra la gráfica, ¿en qué se basan? Muy buena pregunta. Como lo vimos, el enfoque de la oportunidad comercial era por dólares. Pero acá un momento ya les muestro el módulo nuevamente porque es muy buena la pregunta. Un momento les comparto nuevamente mi pantalla. Y acá hagamos el ejemplo, pues, si lo deseamos hacer nuevamente con las exportaciones o ventas de aceite de palma, que era el ejercicio que teníamos. Entonces allí, pues, en la gráfica que nos muestra, esa cantidad, es decir, esas oportunidades, como la pregunta nos dicen, se basa en la cantidad en dólares que se hicieron de cada una pues de los países que compran aceite de palma. O también si lo hacemos por sectores, como en el caso que hacíamos el ejercicio con el sector azúcares o confitería, ustedes pueden hacer el ejercicio con cualquier sector de los que está en pantalla. Supongamos sector siderometalúrgico y manufacturas, que es todo el tema metalmecánico. Ustedes pueden aplicar esta información. Nos muestra el mapa de calor. Fíjense, con el sector metalmecánico también le vendemos casi que a todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de, supongamos en China, bueno, cualquier país que ustedes vean allí, pongamos España, nos dice aquí, fíjense, tenemos oportunidad en 25 productos de ese sector. Y cuando desplegamos nos dice aquí, bueno, desperdicios de acero, acá vemos accesorios de tubería, codos, curvas y mangos roscados de hierro, bueno, muchísimos productos. Fíjense acá las puntillas, puntas, clavos, chinchetas. Entonces yo escojo cualquiera de esos productos o los tornillos, tuercas, como ustedes lo quieran hacer. Y al ejecutar el reporte, esa información estadística, recuerden cuando ya nos da la bandera del país y toda la estadística, pues acá nos muestra puntualmente en este caso la exportación de este producto que fue, ¿cuál fue el producto que escogí? Creo que eran las tuercas o tornillos, no me acuerdo bien. Y nos dice entonces acá en el cuadro pues más amplio, recuerden que aquí nos da todo el detalle, nos da las cantidades pues de acuerdo al peso o unidad comercial, que es en kilos, y pues todo el detalle ya de cuánto costó cada una de esas exportaciones en dólares, pero pues la oportunidad comercial, tanto por producto como por sector, se basa en la exportación en dólares, que pues es muy buena la pregunta para que pues quede mucho más clara la información. Muchas gracias allí por consultar. El mensaje es que ojalá también ustedes estén allí muy conectados a estas, pues a esta herramienta, que hayan podido loguearse y hacer ejercicios como los que estamos haciendo hoy. Y les decía que les quería mostrar un módulo con un ejercicio muy interesante que es más de tipo financiero
Y es el enunciado que les voy a mostrar a continuación, que también nos lo muestra Legiscomex. Y como ven allí en pantalla, nos pide conocer el resultado final, es decir, la ganancia o pérdida de esta empresa Vélez o Cueros Vélez en el año 2019, de acuerdo al estado financiero llamado Estado de Resultados Integrales o PIG, más conocido de pronto contablemente como PIG o pérdidas y ganancias. Y eso lo hacemos por medio del módulo Información Financiera de Empresas, como vemos ahí. Entonces, volviendo a Legiscomex, identifico el módulo Información Financiera de Empresas y al ingresar a este módulo, de hecho, este módulo es extremadamente fácil de utilizar, es muy sencillo, pero nos da información bastante valiosa e interesante. Y como vemos acá, él nos permite sencillamente escoger una pareja de años, porque él siempre nos va a comparar la situación financiera de un año al otro. En este caso, el último año que tenemos es 2019, porque como ustedes ven, la actualización se hace a mediados, que es cuando finaliza el año contable anterior. Y acá les aclaro algo porque muchos de ustedes lo consultan, y es que en este módulo de información financiera de empresas vamos a encontrar la información de las empresas, no de todas las empresas en Colombia, sino de aquellas que están obligadas a mostrar sus estados financieros ante las super sociedades, para tenerlo muy claro. Entonces vamos a encontrar empresas en especial de medianas en adelante, de pronto no tan pequeñas, por supuesto. Y este ejercicio, de hecho, que estamos haciendo, nos pide precisamente conocer esa información financiera, puntualmente su ganancia final en el resultado, el estado de resultados integrales del año 2019 de la empresa Cueros Vélez. Entonces, cuando volvemos acá a la pantalla, escojo esa pareja de años donde está el año que me interesa y simplemente escribo la empresa, que es Cueros Vélez. No es más lo que tengo que hacer. Ahí seleccioné la empresa, eso es todo, es muy fácil de utilizar y ejecutamos este reporte. Entonces, él nos va a dar primero una información de datos básicos de la empresa, como su fecha de constitución, subsector y sector al cual pertenecen, objeto social, bueno, demás información general. Y acá encontramos los estados financieros, que es el estado de situación financiera. Este es más conocido como balance general, donde pues nos da el tema de activos, pasivos y patrimonio, que podemos irlos desglosando en cada uno de sus rubros, con sus pesos porcentuales o análisis vertical y horizontal. Y por supuesto, el estado de resultados integrales, o más conocido como PIG o pérdidas y ganancias, en donde vemos en esta información, pues en este estado de resultados, de hecho lo que nos pide el ejercicio es que revisemos en ese estado de resultados integrales cuál fue el resultado final del 2019. Entonces, si vemos acá en el 2019, el total de ingresos o ventas de esta empresa, Cueros Vélez, fue de 504.697 millones de pesos. Y de ese total, fíjense, su ganancia final fue del 2.71%, que es de 13.664 millones. O sea, esta empresa financieramente está muy bien. Pero fíjense que tan solo es el 2.7% de todo el total de sus ventas. Entonces, ese tipo de información es lo que nos muestra este módulo, de pronto más de tipo financiero. Ustedes que están en su recta final van a tratar también, pues, o han tratado o tratarán muchos de estos temas de tipo financiero en las empresas que ustedes quieran analizar o hacerle inteligencia comercial, inteligencia de mercados. Y pues esto es un vistazo también de lo que nos da este módulo, que como ustedes ven es demasiado fácil de utilizar
y nos permite pues conocer este tipo de información más, pues como ven ustedes, un poco al margen de lo que hemos visto hoy de todo el tema de la data, de importación y exportaciones, pero sí con un enfoque pues más dado al tema financiero. Allí pues muchas gracias por las preguntas hechas en las diferentes ocasiones. Y recuerden, con el logo de Legiscomex, ustedes vuelven al home o a la página principal donde está toda la parrilla de módulos para que lo tengan en cuenta. Y pues aprovecho ya en esta parte final de pronto para, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, háganlas. No sé si de pronto alguien quiera hacer alguna pregunta adicional o levantar la mano si desea activar el micrófono, o si alguien quiere agregar algo más. La idea con esta sesión de hoy era conocer mucho más de lo que les da Legiscomex en esos diferentes módulos vistos, para que pues ustedes conozcan mucho más de esta herramienta que la universidad les da a ustedes, les tiene disponible a ustedes para que la consulten, para que se logueen, para que la utilicen. Y pues ese es el objetivo con esta sesión. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta adicional, alguna consulta. No sé si de pronto el profesor quiere agregar algo más. Pues Norlando, no, primero pues agradecerle como siempre, muy pues funcional cada uno de los elementos que nos ha compartido. Créame que cada que estamos en un área diferente, en un módulo diferente, con las diferentes clases que hemos venido participando, pues adquirimos un poco más de conocimiento y manejo de esta plataforma. Particularmente estos estudiantes están en octavo semestre. Ellos, Norlando, están próximos a terminar este octavo semestre y el próximo semestre ir a las prácticas profesionales. Entonces sabemos muy bien que en esas prácticas profesionales, Norlando, ellos tienen la posibilidad de estar en una empresa, ya sea físicamente o presencialmente, perdón, o de manera virtual, como lo vayan a manejar. Y pues gran parte de la ayuda que queremos antes de que ellos vayan a su práctica profesional es esta, que aprovechen al máximo este sistema de inteligencia comercial y que le saquen el mayor provecho. Y créanme que pues solamente con estos 2 o 3 módulos que vimos hoy, sumado a los otros que hemos venido revisando a lo largo de esta semana con los otros cursos, pues nos van a dar un elemento significativo que créanme que los estudiantes van a aprovechar mucho en esa actividad de práctica profesional. Y por otro lado, como usted muy bien lo decía, en Orlando, ellos al momento de egresar tienen la posibilidad de tener este conocimiento y muchos otros más. Cuando ellos ya como graduados empiezan a identificar las necesidades del mercado laboral, pues una de ellas es el acceso a la información. Y pues sistemas como este, Legiscomex y muchos otros sistemas que nos brinda en la actualidad la Internet, nos permite pues mejorar mucho más y ser mucho más competitivo en el mercado laboral. Por ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes, gran parte de nuestras necesidades como profesionales en el área, pues es eso, es acceder a la información de manera confiable. Pues sabemos muy bien que estamos en una temporada, en una etapa, en un ciclo en el que muy probablemente el estudiante en esta etapa pues está preocupado por otras situaciones que pues tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con ese crecimiento pues como persona, como ser humano. Y muy bien lo decíamos, Norlando, hace unas clases atrás, nosotros en esta asignatura de gerencia de negocios internacionales estábamos hablando antes de nuestro previo sobre culturas internacionales y hacíamos esa similitud o ese análisis de cómo son las diferentes culturas a nivel global y cómo pues cada una de las generaciones tiene relación a qué quiere, qué espera, con qué está pensando en el futuro. Y pues gran parte de lo que este sistema de inteligencia, la información que nos brinda,
lo que uno de pronto como adolescente en ese momento de estudio no se proyecta y no se preocupa por lo que va a venir más adelante, es parte de lo que nos representa en una cultura académica y de negocios como la nuestra. Cuando ya el estudiante es egresado, cuando ya es profesional, ahí sí analiza todo eso que dejó de aprovechar en su carrera profesional. Pero como aprovechando en estos 2020 y 2021, todo está quedando grabado y pues les adelanto, jóvenes, y de igual manera a Orlando le pido su aprobación. Si se han dado cuenta en las redes sociales, algunos de los eventos de esta semana y la semana pasada se han subido al canal de YouTube y son diferentes módulos que se han venido revisando en diferentes asignaturas. Entonces, le pido la aprobación a Orlando. Esta grabación, pues también la vamos a subir allí al canal y a las redes sociales. Claro que sí, profe, no hay problema. Y así como se ha hecho en ocasiones anteriores, claro que sí, la idea es que de pronto sé que no todos los estudiantes pueden conectarse por X o Y motivo, situación, pues allí pueden ver el video posteriormente en las redes, que me parece muy bien, para que pues de pronto ustedes, eh, si van a hacer un ejercicio, como se pregunten o tengan duda de cómo se hacía X filtro, pues simplemente vayan al video y vuelvan a repasar ese momento y hagan los ejercicios que ustedes deseen hacer, que la idea es que ustedes usen y aprovechen mucho estas herramientas que la universidad tiene a disposición de todos, que es el mensaje pues importante. Entonces, claro que sí, no hay problema, profesor. Muchas gracias por eso. Gracias a usted. Entonces, Orlando, ya para no quitarle más tiempo a usted, entonces pues agradecerle por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander, del Programa Académico de Comercio Internacional, de sus directivas. Nos encontramos en un proceso de cambio en la educación y créanme que le hemos sacado mucho provecho a esta plataforma, a este sistema de información a pesar de que lo teníamos en la UFPS hace pues bastante tiempo, créame que una de las bondades de la pandemia, el estar en la educación de esta manera como lo estamos desarrollando, es esta, que pues se ha incrementado el uso, no solamente de Legiscomex, sino de bases de datos digitales, de nuestro PLAT, que es para nosotros el Moodle, en la universidad se llama el PLAT UFPS, y cada una de esas aulas virtuales que pues hemos venido incentivando pues interactuando con los estudiantes de una manera mucho más, pues de manera creciente, lo que ha sido 2020 y 2021. Entonces créame, Orlando, que realmente agradecemos desde el plan de estudios esta opción y pues muy agradecido con usted por su tiempo. No, profe, claro que sí. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Muchas gracias también a todos por el tiempo, por estar allí atentos. Que pues, qué bueno que han hecho algunas preguntas. La idea es que ojalá sean muy curiosos y usen mucho y practiquen y cacharreen mucho estas herramientas que créanme que va a ser su día a día laboral, ustedes como profesionales, ese va a ser su vida, hacer reportes, hacer análisis de competencia, estudio de compras internacionales o importaciones, y ese es el objetivo, que ustedes aprovechen muchísimo pues todo este potencial que nos da Legiscomex como herramienta para ustedes y pues gracias nuevamente a todos por su atención, gracias por sus palabras de agradecimiento en el chat, que veo que fue muy productivo, entonces espero que lo aprovechen. Gracias nuevamente, profesor, por el tiempo y pues desearles muy buen resto de vida para todos y muy buen provecho ahorita en un rato. Perfecto. Orlando, quería antes de que termináramos, ¿qué conocimiento tiene usted pues yo sé que usted, bueno, perdón, voy a parar la grabación, permítame un minutico.